empezar la realización de la encuesta hay que entrar a sus correos institucionales que tienen la opción de ingresar al formulario de Google. Entonces le dan clic al lado de su fotografía de Gmail en estos recuadros donde les va a aparecer la opción de Drive o directamente podemos bajar y está la opción de formulario. Por Google Drive también podrían tener la ruta, que es de esta manera. Le dan clic de nuevo a estos recuadros, clic en Drive y les abriría el espacio que ustedes tienen de almacenamiento en la nube con Gmail. Entonces, miremos directamente por formularios de Google. Ustedes pueden entrar de las dos maneras. En formularios de Google, acá abajo en la parte derecha hay un círculo rojo con un más que dice crear formulario. Ese sería el procedimiento. O si no, por mi unidad en el Google Drive, donde dice nueva mano izquierda arriba y en la parte de abajo dice más y está la opción de formulario. Por cualquiera de las dos maneras pueden ingresar. Vamos a ingresar aquí por esta de mi unidad de Google Drive. Entonces están en este espacio. ¿Cuál es la idea? Que construyan una encuesta de tal manera que puedan imprimirla y aplicarla fuera de línea, pero que a su vez ustedes luego puedan retomar este formulario para sistematizar la información. Entonces vamos a iniciar con este asunto. Entonces el primer paso es crear un título al formulario. Ese título tiene que ver con el nombre del proyecto que ustedes tengan, ¿sí? Y acá en la parte de abajo aparece la descripción del formulario. Ahí lo que debería ir es la información necesaria para eh, darle a la persona encuestada en el momento adecuado, ¿sí? En el primer momento, encuestada, ¿sí? Entonces, aquí ponen el nombre de su proyecto y en esta parte de abajo dicen, soy estudiante del programa de desarrollo familiar, del programa de antropología de la Universidad de Caldas. Y en ella dicen de qué trata de forma muy breve y muy rápida el proyecto y qué es lo que le van a preguntar de una manera global o sobre cuál va a ser el tema. Normalmente uno deja un espacio en la parte de abajo en donde tiene la posibilidad de que la persona también le firme como consentimiento informado, que eso es muy importante en estos procesos de investigación. Entonces, si ustedes notan en esta plantilla, a mano derecha aparecen unas opciones. La primera es agregar pregunta, luego dice agregar título y descripción, agregar imagen, agregar video y añadir sesión finalmente. Vamos a iniciar con agregar título y descripción, ¿sí? Entonces ustedes ponen, por ejemplo, en este título, información general. Acá normalmente uno le da una descripción de qué característica. Entonces, por ejemplo, pone en este apartado nos interesa información personal de la persona encuestada. Listo. Luego, esta pregunta ya viene predeterminada. Eso es simplemente un título para que agrupemos las preguntas que tenemos. Entonces, por ejemplo, viene la primera pregunta que ya estaba acá abajo. Entonces, ustedes ponen la pregunta 1 que van a hacer. Normalmente uno pone, por ejemplo, como primera pregunta la fecha de realización de la encuesta. Ese sería como el primer elemento. Aquí a mano derecha les aparece qué tipo de pregunta es que van a hacer. Entonces miren todas las opciones que hay. Respuesta corta, párrafo, selección múltiple, casilla de verificación, hay desplegable, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, fecha y hora. Para el caso ustedes ponen respuesta corta, que esa es la que deberían usar para este tipo de preguntas. Y les recomiendo que pongan obligatoria eso aquí abajo, en este espacio con el mouse estoy mostrando, la ponen obligatoria. Adicionalmente aparecen 3 puntos al lado de obligatorio y es para ustedes o dar descripción o validar los datos. Normalmente uno pone una descripción. ¿Para qué sirve esa descripción? En este caso, para que ustedes tengan en cuenta en el momento de sistematizar la información. Por ejemplo, yo que voy a poner que vamos a sistematizarla por día, mes y año para realizar todas las encuestas de la misma manera. Entonces,
Después de tener esta lista, si ustedes van a hacer una pregunta similar, ustedes la duplican acá abajo o de una vez crean la que ustedes necesitan. Por ejemplo, yo puedo duplicar esta y poner ya después 2 y pongo nombre completo. Y en la descripción, de una vez que la tengo ahí, por lo que dupliqué la pregunta, puedo poner nombres y apellidos separados por comas. Eso es un asunto para ustedes luego tener en su proceso de sistematización de esta encuesta. Otra pregunta que iría ahí, por ejemplo, fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, sería la pregunta 3. Ustedes van numerando, se perdió fecha de nacimiento. Y ahí inmediatamente ponen la respuesta corta y pues la idea era duplicar esta, pero pues ya que le dimos clic acá, de una vez descripción, ponemos lo mismo día, mes y año. Y la ponemos obligatoria. Por ejemplo, ustedes aquí ya terminaron la parte de información general. Recuerden que para el curso tenemos unas preguntas que vamos a hacer para todos, como por ejemplo la escolaridad. Entonces, por ejemplo, para la escolaridad podemos agregar una pregunta que sea de tipo, eh, puede ser selección múltiple, por ejemplo. Entonces, vamos a poner escolaridad 4, escolaridad del encuestado. Entonces, por ejemplo, primera opción habíamos quedado que era primaria incompleta. Y luego acá agregamos otra opción. Aquí está la opción. Entonces, primaria completa. Luego agregar otra opción. Secundaria incompleta. Agregar otra opción. Secundaria completa. ¿Sí? Entonces así sucesivamente con los elementos que hicimos en clase. Por ejemplo, si yo vamos a hacer la pregunta de la escolaridad de la madre de la persona que encuestamos, entonces duplicamos esta para no volver a repetir, la dejamos obligatoria, la duplicamos y simplemente ponemos 5 y escolaridad del, de la madre, ¿sí? Luego ponemos 6, escolaridad del padre. Listo. Entonces, dado el caso de que ya hemos terminado las preguntas que nos interesa para este caso, entonces agregamos otro título que correspondería, por ejemplo, a la intención o al objeto de estudio del objetivo 1. ¿Sí? Por ejemplo, si el objetivo 1 es asuntos sobre familia, ¿sí? Un asunto particular de familia que ustedes estén trabajando, hacen la descripción, trata de y luego agregamos preguntas que corresponden. Empezamos. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que habría? Entonces seguimos con la numeración 7. Si yo quiero hacer una pregunta de respuesta corta de nuevo, en donde solamente me va a aparecer un pequeño espacio, como en este caso, pues selecciono esta que acabo de poner acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una respuesta corta sería ciudad de origen. Simplemente le ponemos obligatoria, le ponemos descripción para que nosotros sistematicemos después la ciudad de origen como, por ejemplo, municipio, departamento. Entonces, en esa medida, dependiendo de las necesidades, ustedes van utilizando diferentes eh, preguntas. Entonces, si yo quiero agregar otra pregunta acá, pero es tipo párrafo, es porque estoy haciendo preguntas de tipo abierta, que son las de tipo párrafo. Entonces, por ejemplo, ¿qué opina sobre los procesos de paz? ¿Sí? Entonces la dejo en tipo párrafo, la dejo también obligatoria y de nuevo la descripción. En este caso la descripción no nos funciona tanto para la sistematización, sino como para las ideas que hay que llevar a la vez que estamos haciendo la pregunta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que podemos tener en cuenta eh, el, el- el último, el último acuerdo con, o los últimos acercamientos, ¿sí? Tener en cuenta acercamiento con ELN, por ejemplo. Que si de pronto nos está hablando sobre, por ejemplo, los procesos de paz con las FARC, también hay que tener en cuenta los procesos de acercamiento con ELN en ese momento. Entonces es para tenerlo en cuenta a la hora de hacer la entrevista. Pero entonces si yo quiero preguntas de tipo casilla de verificación es porque tengo varias opciones de respuesta.
pero puedo seleccionar varias por lo tanto. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un grupo artístico, yo puedo hacer una pregunta de cuáles medios usan para transmitir su información, por ejemplo. Entonces yo digo Facebook y puedo añadir otra opción acá. Entonces, por ejemplo, puedo poner blogs, páginas web, mm, página web. Pero si yo, por ejemplo, quiero dejar abierto a que me dé otro espacio, por ejemplo, añadir otra respuesta, entonces ese otro después lo vamos a ver como una posibilidad de agregar en precisamente ese otro, ¿sí? O sea, es una línea que me aparece para agregar lo que sería un caso diferente. En este caso yo puedo señalar Facebook, blog y página web al tiempo, ¿sí? Entonces, para agregar otro tipo de pregunta, por ejemplo, es de selección múltiple, ya la habíamos visto, que era la de escolaridad, solamente tengo una opción, esa ya la habíamos visto. Y está también la opción de desplegable, que esa es similar a la opción de selección múltiple, pero la diferencia es que nos va a aparecer la opción, vamos a repetir esta, aquí pueden eliminar las preguntas, yo quiero duplicar esta, pero la puedo poner como desplegable, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo nos aparece, que nos da añadir otra opción, pero no nos da la opción de otro, que es una característica, pero nos aparece como una pestaña para poder seleccionar. Otra opción de pregunta que tenemos por acá abajo ya es las escalas lineales. Entonces, por ejemplo, si yo digo, está de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo está? Podemos poner que ¿qué tan de acuerdo está con el proceso de paz que inicia el gobierno con el ELN? ¿Sí? Entonces vamos a hacer, aquí les aparece la opción de las escalas, entonces se le dice, inicia desde 0, inicia desde 1. En clase habíamos quedado de iniciar desde 0, pero leyendo un poco sobre la escala de Likert les recomiendo entonces iniciar a todos de 1 y va hasta 5, listo. Ustedes pueden ponerlo hasta 10. Entonces ustedes donde uno que representa, en este caso, por ejemplo, en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, por ejemplo. Entonces vamos a ver ahora cómo nos aparece esta escala. Luego, miren cómo aparece aquí la escala para seleccionar. Luego tenemos la opción de cuadrícula de varias opciones, pero pues esa no la vamos a ver en esta ocasión. Fecha y hora que tampoco la vamos a trabajar. Con ese tipo de preguntas es que ustedes van a trabajar, que tienen la posibilidad. Entonces, luego de que ustedes realizan esta encuesta, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer para poder subir a la plataforma Turnitin es imprimirla, pero ¿cómo la imprimen? Acá a mano derecha, en donde está la opción de más, aquí tengo el mouse al lado de mi fotografía, aparece imprimir, ¿sí? Bueno, le hemos dado un título a esto, entonces por ejemplo, nombre del proyecto, bueno, me la da inmediatamente cuando ustedes tienen que estar pendiente que aquí aparezca el nombre del proyecto. Entonces en estos tres puntos con más les dan la opción de imprimir. En esta opción de imprimir, pues dependiendo del caso, les va a aparecer la opción, aquí en mi caso, pues en el Mac les aparece acá abajo la opción de guardar como PDF. En su caso les debe aparecer acá a mano izquierda cambiar de impresora y lo hacen en PDF, ¿sí? Entonces acá dan guardar como PDF. Listo. En ese guardar como PDF, pues miren cómo les aparece la opción, ¿sí? Ya les aparece lo que ustedes hicieron. Esta es una entrevista diferente, sería este. ¿Sí? Nombre del proyecto y miren cómo les aparece la posibilidad de imprimir esto para que ustedes hagan las encuestas. Miren que aquí le da para dar en una de las casillas, les da la opción, por ejemplo, de párrafo, miren que les da como para aumentar en detalle la respuesta, ¿sí? Y miren la escala como les aparece, listo. Esto es lo que este PDF el que ustedes suben a la plataforma de Turnitin. Ahora bien, ustedes tienen esto, lo imprimen y hacen las encuestas correspondientes después de las correcciones que yo les haga al instrumento. Y entonces, ¿cómo van a sistematizar la información? Ustedes lo que van a hacer es ir a su plataforma de nuevo, a este formulario. Por ejemplo, si lo cerramos y cerramos todo este espacio, ustedes pueden volver a entrar, como les dije hace un rato, con los recuadros, pueden entrar por Drive o por formulario. Ahora entremos por formularios, por ejemplo.
Y por formularios, pues les debe aparecer los formularios que tengan. En mi caso solamente tengo uno. Entonces entran al nombre del proyecto, que es este. Listo. Entonces acá ustedes pueden volver a editarlo. Pero ¿qué pasa? Ustedes lo que van a hacer es enviarse este instrumento a su correo. Entonces enviar, yo me lo voy a enviar a mí mismo. Entonces lo van a enviar. Cuando les dé enviar y vayan a su correo, ustedes lo que hacen es abrir siempre el formulario. Entonces yo les recomiendo que tengan siempre con una estrella este enlace porque ahí es donde lo van a hacer. Entonces miren ya la opción como les aparece. Ustedes empiezan a llenar. Entonces fecha de realización de la encuesta. Entonces por ejemplo yo le pongo 12 del 10 del 2016. Nombre completo, David Osorio. Fecha de nacimiento, entonces ustedes ponen acá la información que necesitan, escolaridad por ejemplo, rellenan la información que quieren, eh, por ejemplo ustedes ya tienen la encuesta, entonces empiezan a llenar acá ciudad de origen, entonces Manizales, entonces qué opina sobre los asuntos del ELN, en este caso el proceso de paz, o los procesos de paz en general, entonces ustedes empiezan a llenar lo que las personas le digan, entonces por ejemplo considero que, bueno, miren lo que les decía hace un rato, miren que me da la opción de seleccionar todos y otros, por ejemplo, también puedo poner radio, ¿sí? Entonces, miren lo de la casilla desplegable, elegir entre Facebook, Blog, ¿sí? Es diferente a esta, que puedo seleccionar todas, en este caso solamente puedo seleccionar una, es muy similar a esta casilla, ¿sí? Pero la diferencia es que esto se utiliza sobre todo cuando tengo una lista bastante extensa. Y acá miren cómo les aparece esto. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Les da enviar. Y tienen que estar seguros de que les aparece este recuadro. Se ha registrado la respuesta. Con eso ya saben. Pero de todas formas ustedes cierran esto. Y ustedes pueden verificar en el editor. Por ejemplo, yo no he cerrado este asunto, pero si yo quiero devolverme, vuelvo al formulario, abro de nuevo como si fuera a editarlo, pero miren, les voy a dar la opción respuesta. Y en respuesta me dice que ya llevo una. Entonces, miren, ya me sistematiza la información. Por ejemplo, en este caso, pues solamente hay una persona, entonces el 100% contestó esto. Pero pues cuando tengan más personas ya tienen un informe. Miren, por ejemplo, este de la información un asunto y le puede aparecer tanto el resumen como de forma individual. Mira, aquí pueden ir pasando si es el caso, ¿sí? Pero además, lo importante es esto, cuando se le dicen crear hoja de cálculo, él solamente les va a aparecer, la primera vez les va a seleccionar esto y dicen crear una hoja de cálculo nueva, le dicen crear y él les va a abrir un Excel en donde ya aparece sistematizada la información. Aquí me debe de abrir. Bueno, si no les abre, automáticamente, como es mi caso, ustedes pueden devolverse acá a formulario. Si no estoy mal, por ahí sí pueden trabajar. Bueno, en este caso no está, tienen que buscarlo entonces en el Drive. Acá en el Drive, entran a este espacio. Y acá les debe aparecer el Excel. Vamos a ver si me aparece. Nombre del proyecto. Bueno, en mi caso, miren acá el Excel. Yo abro el Excel en el Drive. Entonces yo entré por el Drive y miren que les aparece la marca temporal, es la fecha en que ingresaron la encuesta al sistema, que es diferente a la realización. Entonces miren que les aparece ya organizada en un Excel la información que tienen. Por eso es bien importante que tengan en cuenta cómo es que van a sistematizar la información de entrada. Entonces con eso termino. Cualquier duda me pueden escribir al correo para terminar este proceso.